Hoy quiero continuar entonces sobre la guerra espiritual que estamos viendo nosotros en los días de Noé. Y estuvimos nosotros hablando sobre este hombre Noé, que fue un gran hombre de Dios, apartado por Dios para poder traer la salvación a toda su familia. Y cuando él salva su casa por medio de la fe, y él obedece y con temor prepara el arca en que su casa se salvase, nos damos cuenta que después de permanecer más de un año encerrado en el arca con los animales y su familia, llegó el momento en el que él tenía que salir del arca. Salió del arca como Dios se lo dijo, y dice la escritura que lo primero que Noé hizo después de salir del arca, ¿alguien recuerda qué hizo? Exactamente, lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová. Y decíamos nosotros que lo mejor que nosotros podemos hacer, o lo primero que nosotros debemos hacer después de que Dios se manifiesta a nosotros y nos salva o hace un gran milagro para nuestras vidas, lo primero y lo que Él está esperando de nosotros es que nosotros le adoremos. Levantemos un altar y le demos gracias por su misericordia. Levantemos un altar y le demos gracias por haber hallado gracia delante de sus ojos, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, así como lo ha tenido de Noé, ¿cierto? Amén. Entonces Noé levanta un altar y le da gracias al Señor. Pero nos dimos cuenta que ahí no terminó la historia de Noé. Después él comenzó a labrar la tierra y nos dimos cuenta que Noé desafortunadamente cometió un error. Y vimos nosotros el error de los excesos, ¿sí? Los excesos, el exceso de confiarte demasiado, el exceso de decir, bueno, todo está bien, bueno, me confío. Nunca podemos confiarnos nosotros. La Biblia dice que el que piense que está firme, mire que no caiga. Entonces usted no puede confiarse. En cualquier momento, si nos descuidamos, el enemigo puede encontrar una puerta y puede entrar para tratar de engañarnos. Noé cayó en un exceso de confianza, y ese exceso de confianza lo llevó a otro exceso, lo llevó a un exceso de abusar del fruto de la vid, y dice la Biblia que se emborrachó, ¿cierto? ¿Se acuerda? Y ya nosotros estuvimos estudiando todo lo que pasó en este hecho cuando Noé se emborrachó, todo lo que sucedió, ¿verdad? Y nos dimos cuenta cómo la borrachera es una insensatez que hace que las personas pierdan el juicio, ¿cierto? La borrachera hace que los hombres cometan tonterías, ¿cierto? La borrachera hace que los hombres pierdan o dejen de pensar claramente, dejen de estar sobrios y comiencen a decir cosas que muchas veces no querían decir. A veces cuando los hombres están borrachos, se dice que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, ¿cierto? Es lo que dicen, ¿verdad? Porque el borracho comienza a decir cosas que quizá no quería decir, y a veces, muchas veces no dice la verdad, pero comienzan a sacar todo lo que hay dentro de ellos, y a veces hasta secretos que en ocasiones tenían ahí ocultos y no querían dar a conocer. Sin embargo, cuando se embriagan, esa embriaguez, ese alcohol los exhibe, los descubre y los desnuda, como fue desnudado Noé. ¿Se acuerdan que Noé estaba embriagado, pero también estaba desnudo en medio de su tienda? Entonces cuidado con esto, porque el pecado nos desnuda. El pecado nos desnuda, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cuestiones alcohólicas o las bebidas alcohólicas. Los hijos de Dios sabemos que la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Así que por favor no se dé permisos de vez en cuando emborracharse y decir, bueno, una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres es una, y así te vayas, y cuando menos pienses ya tenga los ojos bien chiquitos,
los cachetitos bien así infladitos y brillositos, y cuando pienses ya le estás diciendo a tu mujer cómo se llama la otra. Oremos, ¿cierto? Esperemos en Dios que ese no sea el caso de nosotros, porque los hijos de Dios ni nos emborrachamos, ni tampoco andamos engañando a nuestra pareja. Nada más 3 dijeron amén. Oremos y ayunemos. Los hijos de Dios ni nos emborrachamos, ni engañamos a nuestra pareja. Ya sonó mejor. Todavía algunos no se convencen. Pero bueno, voy a dejar aquí este pequeño resumen porque ya expliqué lo que pasó ahí con Noé y su hijo. Realmente vimos que fue una condición de incesto, ¿verdad? Una condición en una relación que no se debía haber hecho, y es por eso que viene una maldición no sobre el hijo que había hecho la falta, sino que la maldición viene sobre la descendencia. Y explicamos por qué, ¿verdad? ¿Sí? Explicamos por qué pasó eso. Si usted no estuvo aquí, bueno, escuche la enseñanza para que pueda saber por qué dijimos que fue esta persona, la descendencia de él, maldecida. Y entonces vemos que no solamente es una cuestión de incesto, es decir, relación entre familiares, eso es un incesto, relación de padre con hijo, o de madre con hija o hijo, etcétera. Eso se llama incesto. No solamente es un incesto aquí, sino también estamos hablando de una relación homosexual. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque cuando es de padre a hija, bueno, no hay homosexualismo ahí, pero sí hay incesto. Pero cuando es hombre con hombre o mujer con mujer, estamos hablando de depravación. Y entonces aquí estamos hablando precisamente de Cam con Noé, y estamos hablando de incesto, y estamos hablando de un acto de homosexualismo también. ¿Sí? Por eso es que vino la maldición para es la descendencia de este hombre. Hoy quiero hablarle sobre el tema, el primer poderoso en la tierra. Y este tema va a ser muy informativo, no tanto edificativo para nuestra alma, pero aún así va a ser edificativo, pero va a ser más informativo, porque es importante que podamos nosotros ver lo que el capítulo 10 de Génesis, todo el capítulo principalmente, se dedica a los descendientes de Noé después del diluvio. Entonces, querer ignorar todo un capítulo del Génesis sería un error, aunque al leerlo vemos una genealogía tras otra, y uno dice, mejor me lo salto y me voy al 11, porque en el 11 ya se pone más interesante, porque se habla de la Torre de Babel. Y la mayoría de los cristianos hacemos eso. Dejamos el capítulo 10 cuando empezamos a ver que este engendró a este, y que los hijos de este fueron este, y este con este, y etcétera, y habitaban en tal tierra, y decimos, ay, qué flojera, me voy a la Torre de Babel porque el capítulo 11 está mejor, y me salto el 10. Todo un capítulo. No vamos a cometer ese error. Vamos a leer el capítulo 10 también, y vamos a ver por qué razón el Señor lo inspiró como parte del libro de Génesis en el canon bíblico. Entonces, ¿qué vemos nosotros antes de que comience el capítulo 10? Vemos que en los últimos versículos del capítulo 9, los hijos de Noé vuelven a llenar la tierra después del diluvio. Y Génesis capítulo 9, verso 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, el que fue maldecido. ¿Recuerda usted que cuando vimos el orden Sem, Cam y Jafet, notamos algo? ¿Alguien se acuerda de eso? Exactamente, notamos, ¿verdad?, que Cam precisamente era el menor. Sin embargo, siempre se menciona en medio de sus dos hermanos. Ya explicamos también
por qué pensamos que esto se hace así. Verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos, dice, fue llena toda la tierra. Quiero que ponga en su mente esto: de ellos, o sea, de los hijos de Noé, fue llena toda la tierra, obviamente, después del diluvio. Entonces, ahora sí, con esto en mente, entramos al capítulo 10 de Génesis, y ahí empezamos a leer lo siguiente. Génesis capítulo 10, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y otra vez el orden: Sem, Cam y Jafet. Se tendría que haber dicho Sem, Jafet y Cam, como en las otras genealogías, pero se cambió el orden. A quienes nacieron, dice, hijos después del diluvio. Y entonces el versículo 2 me habla de los hijos de Jafet, que le nacieron después del diluvio. Ahora note por favor el dato bíblico curioso aquí. La genealogía me la pone con Sem, Cam en medio y Jafet al último. Ahora comienza a hablar de la genealogía de ellos, pero comienza con el último que está arriba mencionado. ¿Sí me estoy explicando? Curioso, ¿no? Normalmente se comienza a describir una genealogía con la persona que se acaba de mencionar. Si mencioné a Noé, ¿quién sigue después de Noé? Pues Sem. ¿Y quién sigue después de Sem? Etcétera, etcétera. Pero resulta ser que ahora se me menciona primero los hijos del último de los hijos de Noé mencionado. Vamos a ver esto. Los hijos de Jafet, y le puse el color rojo porque lo vamos a ver en un mapa en un momento, que fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, ¿y quién más? Y Tiras. Por favor, estos nombres son importantes porque cuando avancemos en la guerra espiritual después los vamos a volver a escuchar en un futuro y usted se va a acordar de esta palabra. Ahí están los hijos de Jafet. Versículo 5. De estos, o sea, de los hijos de Jafet, se poblaron las costas, cada cual según que su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ahora vayamos a este mapa, por favor. Este mapa lo tenemos en nuestras Biblias, si es que todavía tiene usted una Biblia de papel, la cual yo sugiero que vuelva usted a traer, para que usted corrobore lo que yo estoy enseñando en su Biblia. Este es un mapa que viene ahí en nuestra Biblia y vienen con esta intención, para que nosotros podamos ubicarnos geográficamente de lo que la Biblia enseña. Hay dos maneras de ubicarnos geográficamente: una a través de mapas y otra a través de estar en esos lugares. Como cuando vamos a Israel, los que han ido conmigo a Israel, cuando tú ves en la Biblia lo que se menciona del Monte de los Olivos, cuando se menciona de Belén, cuando se menciona de Jerusalén, cuando se menciona de Genezaret, del lago de Galilea, y todo eso, tú ya te sabes ubicar geográficamente porque has estado en el lugar. Pero si no has estado en el lugar, entonces tienes que ir a los mapas para más o menos ubicarte de lo que la Biblia está diciendo. ¿Ok? Entonces vemos aquí en rojo los nombres de los hijos de Jafet, que se ubicaron precisamente en esas regiones de la tierra y entonces fundaron esas naciones según Génesis capítulo 10, de lo que hemos estado leyendo nosotros. Dese cuenta que del lado derecho tenemos allá Javán, la nación de Javán, que vendría a ser lo que después llegó a ser los griegos. Los griegos. Tenemos acá Madai, ¿verdad? O el reino de Media, que después vino a ser el reino de Media. Los escitas allá con Askenaz, Bet Togarma, etcétera. Allá está Gomer y acá está Kitim en lo que ahora es Chipre. Ahí se establecieron los hijos de Jafet. La Biblia sigue hablando
ahora sobre los hijos del medio, los hijos de Cam. Capítulo 6, versículo 6, perdón, dice, los hijos de Cam, y habla de los hijos de Cam, y los pongo ahora en verde, son Cus, Misraim, Fud y Canaán. Ahí está el que fue maldecido, ¿ok? ¿Está conmigo? Y los hijos de Cus, que es hijo de Canaán, de Cam, perdón, son Seba, mire, ahí sale mi apellido, Havila, Sapta, Ramá y Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Usted dirá, ay pastor, con razón usted es así, porque viene de los que fueron maldecidos. Le digo algo, me da tanta alegría saber que este nombre no es solamente de los descendientes de Cam, sino que está en los descendientes de Sem. ¿Sí? De hecho, la Biblia habla que en la tierra de Ávila había un oro precioso. ¿Sí? Y cuando veo eso digo, ay Señor, te doy gracias porque me escogiste que fuera Ávila. Amén. Qué bueno, me alegro, ¿verdad? Yo no sé qué tenga yo que ver con todos esos Ávila, pero algo debo de tener y le doy gracias a Dios, porque mi tío es Gille Ávila también. Es que somos hermanos. No, no es cierto. Vamos adelante, ¿ok? Veamos ahora en el mapa a los descendientes precisamente en color verde de Cam. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Tenemos todos los de verde, son donde se establecieron esos descendientes de Noé. De tal manera que habitaron precisamente toda esta región, desde Egipto, subiendo por ahí por Filistea, Canaán, los amorreos, hacia arriba un poquito, hasta llegar allá arriba con los heteos, y ahí se quedaron los descendientes de Cam. ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos. Versículo 8. Y aquí la Biblia agrega un dato importante, que es donde vamos a pasar el resto de la enseñanza más adelante. Y Cus, que es hijo de Cam, del que fue la maldición, el que hizo lo malo con Noé, ¿ok? Cus dice que engendró ¿a quién? A Nimrod. Y este hombre, dice la palabra, llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y por eso se llama nuestra enseñanza esta noche así: el primer poderoso en la tierra. Pero voy a saltar a propósito el versículo 9 en adelante hasta el versículo 13, y después voy a regresar a esos versículos que salté, porque quiero continuar con las genealogías para no enredarnos en lo que estamos aprendiendo. Entonces sígame por favor con cuidado. Génesis ahora capítulo 10 verso 13. Me habla de Misraim, que es un hijo de Cam. Dice que él engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Patrusim, a Cashluhim. Ay caray, de donde salieron, oiga esto, ¿salieron quiénes? Los filisteos. Y también dice que engendró a Caphtorim. Parecen nombres de medicinas, ¿verdad? Cashluhim. Abilin. Ebelín. A lo mejor usted es de esta hermana, ¿verdad? De los descendientes de Misraim. Mire, note por favor esto. ¿Se acuerda usted de los filisteos? Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que uno de los enemigos más acérrimos y que le hizo la vida de cuadritos, permítame la expresión, al pueblo de Israel durante mucho tiempo fueron los filisteos. ¿Sí?
fueron los filisteos. Ahora, note por favor que los filisteos fue un grupo de personas descendientes de Cam, de aquel hombre que se ganó la maldición, su descendencia. ¿Está conmigo? Entonces vea cómo toda la Biblia se va cumpliendo y todo tiene relación una cosa con otra, y por eso están las genealogías escritas, para que nosotros podamos entender que aún la historia de la humanidad respalda lo que la palabra del Señor enseña. ¿Sí? Porque vamos a llegar al tiempo en el que estudiemos la guerra espiritual con Abraham, y nos vamos a dar cuenta entonces que Abraham tuvo un hijo con su sierva llamada Agar, y dice el apóstol Pablo, que viene el que nos da, que viene a darnos revelación, que ese hijo que Abraham tuvo con Agar fue un hijo según la carne, no un hijo según la promesa. Dios le prometió un hijo, pero Abraham se adelantó, le ganó su carne, le ganó su deseo, dudó en un momento porque habían pasado 25 años y ese hijo no venía. Y entonces cuando escuchó a su mujer, vino el hijo según la carne llamado Ismael, y después vino el hijo según la promesa llamado Isaac. Y resulta de ser que nos vamos a dar cuenta también de dónde vienen todos estos descendientes de Isaac y de Ismael. Hasta el día de hoy se siguen peleando. El conflicto que se está viviendo en Israel, hoy usted va a entender por qué hay un conflicto y por qué están los de la Franja de Gaza tratando siempre de destruir a Israel, tratando siempre de que el mundo entero ponga su mirada en ellos y les ayuden a lo que ellos dicen: Free Palestine, liberen a Palestina, liberemos a Palestina, ayudemos a Palestina, porque los malos son los israelitas y los buenos son los palestinos o los que viven en la Franja de Gaza. ¿Es esto verdadero bíblicamente? Hoy vamos a comprobarlo según la Escritura, para que se dé cuenta que desde los tiempos de Noé, los habitantes de Gaza eran personas que venían precisamente de estas genealogías que nosotros estamos estudiando, y todo esto nos ayuda a entender los conflictos el día de hoy. Así que vayamos adelante. Téngame paciencia, por favor. Versículo 15. Y Canaán, hijo de Cam, este fue el que fue maldito por Noé, ¿se acuerda? Canaán, hijo de Cam, engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. ¿Le suenan esos nombres? Al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y a todos los feos que se mencionan. Dice: y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces, cuando el pueblo de Israel en el tiempo de José entra para heredar la tierra prometida, si se da cuenta, tiene que enfrentarse a todos estos, ¿cierto? Y los tiene que echar fuera, porque habitaban esa tierra que Dios le había entregado precisamente a Abraham y su descendencia para siempre. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quiénes habitaban en esa tierra? Los hijos o los descendientes de aquel que fue maldecido por Noé. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos, y ahí nos dice de dónde a dónde, desde Sidón en dirección a Gerar hasta ¿dónde? ¿Se da cuenta? Oye, en las noticias de la Franja de Gaza, ¿sí? Se han concentrado hasta el día de hoy en ese lugar. Desde los tiempos de Noé están en ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Josué entró a la tierra prometida,
tenía que echar fuera a todos ellos, pero conocemos nosotros la historia bíblica y Josué no echó fuera a todas las naciones. Si Josué hubiese cumplido con el mandato bíblico y hubiese arrojado a todas las naciones fuera de esa tierra, el día de hoy no tendríamos esos problemas que se están teniendo, pero desafortunadamente no se cumplió ese mandato de Dios y todos estos cananeos que acabamos de mencionar siguen ahí, parte de ellos habitando en esa tierra. La reclaman para ellos, la quieren para ellos, porque ellos dicen es de nosotros, el que está aquí invadiendo es Israel, tiene que salirse y nosotros es nuestra tierra. ¿Sí? Ahora, note por favor que dice que estos son los hijos de Cam. Bueno, no terminé de leer. En dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Lasa. Y dice que estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces veamos otra vez el mapa, por favor. Veamos el mapa. Ahí están los de verde nuevamente. ¿Sí? ¿Los puede identificar? ¿Sí? Cuando vamos nosotros a Israel, nos entregan un mapa precisamente de Israel, donde podemos ver a detalle todo eso que está allí, de tal manera que nosotros nos damos cuenta que Israel en ese mapa bíblico más o menos está como en el siguiente mapa donde yo lo he señalado. Vamos a poner el siguiente mapa, por favor. Ahí está, mire. Ahí dibujé con un pequeño lápiz óptico, ¿verdad? Más o menos la figura o la forma del país de Israel como está el día de hoy, y allí es donde está actualmente la nación de Israel. Note entonces ustedes que ahí es donde estaban precisamente acampando o instalados los cananeos. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien o hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces seguimos. Ya vimos los descendientes de Jafet. Ya vimos los descendientes de Cam. Nos faltan los descendientes de ¿quién? Los descendientes de Sem. Entonces, curiosamente se dejan hasta el último. Vamos a mirar esta razón. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem. Los pongo en azul. Padre de todos los hijos. Grábese este nombre, Eber, padre de todos los hijos de Eber. Cuando dice padre de todos los hijos de Eber, se va a referir después a lo que se llamó hebreos. Los hebreos, de ahí se vino el término hebreos, de tal manera que nosotros a veces para el pueblo de Dios nos referimos como los hebreos, después nos referimos como los judíos, después nos referimos como los judíos, los israelitas, y dices, bueno, ¿quién es quién? ¿Sí me estoy explicando? Estamos hablando prácticamente del mismo pueblo, pero en diferente tiempo y en diferente circunstancia. ¿Ok? Entonces, él fue el padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasat, Lud, y este nombre también grábelo, Aram. ¿Le suena Aram? ¿Alguien se acuerda de Aram? ¿No? Ya me di cuenta que pocos conocen la historia de Abraham entonces. ¿Sí? ¿Quién fue el padre de Abraham? Si no sabemos quién es el padre de Abraham, menos sabemos quién fue su abuelo. Bueno, entonces no se lo voy a decir para que usted lo investigue más adelante. Verso 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Y dónde ellos habitaron precisamente? Los hijos de Sem los vemos nosotros en este mapa precisamente en la tierra. Estuvieron ahí
en Aram, en Arfaxad, Elam, Asur, lo que vino a ser después Siria, Elam, lo que vino a ser el imperio persa, y luego ahí arriba Lud, que después llegó a conocerse como Lidia. ¿Ok? Entonces, en medio de todas estas naciones, Israel luce más o menos de esta manera el día de hoy su geografía. Ponemos el siguiente mapa. Ahí está Israel. Así se mira el país de Israel el día de hoy, cuando nosotros estamos allá. Y entonces note por favor que Israel está rodeado por Egipto al sur, Jordania precisamente hacia su este, hacia arriba, hacia el norte encontramos a Siria, y más arriba hacia el norte está el país del Líbano. Tenemos unas rayitas por ahí, en medio de unas figurillas ahí, a un lado del Mar Muerto. Eso se le llama Cisjordania o se le llama el West Bank, una región precisamente que está en disputa todavía, donde se está precisamente la autoridad palestina funcionando como gobierno y autoridad en esa región del pueblo israelita. Cuando nosotros vamos a Israel y queremos ir a Belén, se tiene que cruzar la frontera de Israel con Cisjordania, hacia Jordania. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro guía, que es un judío, se tiene que bajar de nuestro autobús porque él no puede cruzar con nosotros a Cisjordania. Entonces tiene que venir un guía nuevo de Cisjordania, del lado de ellos, se sube a nuestro autobús y con él continuamos y pasamos hacia Belén, porque para pasar a Belén nos tienen que revisar nuevamente documentos, se suben al camión a checar para ver si no va alguien que no tiene que ir por ahí, algún judío que no tiene que cruzar, porque tienen un odio de aquellos, ¿sí? Por eso, mientras nosotros vamos a Belén y regresamos, nuestro guía se queda en la frontera con Israel. Cosas interesantes, amados hermanos, que solamente las podemos entender cuando nosotros estamos allá. Así que aprovecho para todos aquellos que pueden ir. Si el año próximo se hace este viaje, aproveche, vaya usted, mande a sus hijos o a alguien. ¿Sabe por qué? Porque quizá pueda ser de los últimos viajes que hagamos, no lo sé. Nuestros pastores ya están grandes de edad, y aparte de que ellos ya están grandes de edad, las cosas en Israel se han puesto difíciles, se ha vuelto otra vez a abrir el aeropuerto y los viajes, pero no sabemos cuánto esto pueda volver a durar. Entonces, si usted quiere darse una idea más o menos de dónde vamos a vivir en el futuro, tiene que usted ir a Jerusalén, ¿sí? Tiene que usted ir a Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que precisamente algunos estudiosos están enseñando, y cuando veamos nosotros el mapa más adelante, que se puede pensar que el huerto del Edén donde estuvo Adán y Eva, se cree y se piensa con mucha certeza bíblica que estuvo precisamente en lo que es hoy Jerusalén. Por eso cuando usted va a Jerusalén, hay una parte donde está el templo de los musulmanes, y está la mezquita dorada, la cúpula dorada, y hay una parte que no está pavimentada, hay una piedra que está descubierta. Todo está pavimentado, pero hay una parte que está descubierta, y a esa le llaman la piedra madre. La piedra madre, y hay una inscripción precisamente en una de las paredes de Jerusalén donde se dice exclusivamente que ellos piensan, los judíos, que precisamente estuvo ahí el jardín del Edén, donde estuvo el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y es ahí donde precisamente Jesús regresa para establecer su reino milenial en esta tierra de nuevo. Ahora, esas cosas no son tan descabelladas, amado hermano, porque cuando vemos la geografía de la que nosotros estamos el día de hoy aprendiendo, podemos ubicar precisamente todas estas cosas en esa región donde comenzó la historia de la humanidad, en esa región. De hecho, vamos a darnos cuenta que la Biblia dice
que Israel viene a ser el ombligo de la tierra, el centro del planeta Tierra se encuentra precisamente en Israel. Por eso Israel se va a convertir en cabeza de naciones, ¿sí? O sea, no crea usted que las personas que nos animan a ir a Israel es porque ellos quieren hacer más viajes y más viajes. No, es porque realmente cuando vas a Israel es una experiencia inolvidable, es una experiencia espiritual para tu vida que no solamente te enriquece culturalmente o bíblicamente, sino que te enriquece espiritualmente, ¿sí? Yo no me arrepiento, hermano, todas las veces que hemos ido. Hemos estado ya a varias ocasiones, queremos ir de nuevo otra vez. Mis hijos quieren ir conmigo de nuevo otra vez. Algunos jóvenes están esperando otra vez que vayamos. Y si Dios nos permite la vida, nos permite la salud, vamos a regresar, pero queremos que usted vaya con nosotros. Los que puedan ir. Los que les anime ir a la casa del Señor, a la casa de papá. Donde van a suceder todas las cosas, donde comenzaron todas las cosas y donde todas las cosas van a terminar. ¿Sabía eso? Ahí va a terminar. Ahí va a terminar. Bueno, regresemos, por favor. Regresemos. Dice versículo 32: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos, lo vuelve a aclarar, se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Se da cuenta que las genealogías suenan diferente cuando nosotros las estudiamos así? ¿Sí se da cuenta? ¿O no? Muy bien. Entonces regresemos a los versículos que me salté, porque ese es el tema que quiero principalmente en esta tarde hablar con usted. Y es donde queremos ser edificados más que informados. Génesis capítulo 10, verso 8. Dice: y Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mire, amado hermano, curiosamente sucede algo que ya sucedió anteriormente con Caín. ¿Se acuerda usted que Caín fue el primer homicida, el primer asesino en esta tierra? Sin embargo, fue el primer hombre que construyó una ciudad. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y hablamos nosotros que Jesús dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Resulta de ser que vuelve otra vez a confirmarse las palabras de Jesús y se vuelve a repetir otra vez el patrón. Note, por favor, cuando Dios salva a Noé con la esperanza de volver a llenar la tierra con una simiente nueva, con una generación nueva que no esté tan maleada, que no esté tan llena de pecado, entonces Noé se salva. Pero resulta ser que por el error de Noé que ya hablamos y su desnudez, entonces uno de sus hijos cae en un error más grave del que cayó Noé. ¿Correcto? Y por haber caído en ese error grave, otra vez vuelve a venir la maldición. ¿Está conmigo? ¿Qué nos enseña esto? ¿O qué nos recuerda esto? Que todo pecado, que toda desobediencia, que toda transgresión contra Dios siempre va a traer sus consecuencias y siempre va a traer maldición sobre nuestras vidas. Por eso, amado hermano, tenemos que apartarnos de iniquidad, dice la palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad? Sin embargo, Cam cayó, ¿verdad?, en esta tentación, digámoslo así, cometió ese grande error que ya explicamos nosotros. Vino esa maldición sobre su descendencia y resulta ser que de su descendencia su hijo Cus engendra a este hombre llamado Nimrod, y dice la Biblia que este se convierte en el primer poderoso
en la tierra. Otra vez, los hijos de este siglo, los hijos de la simiente de la serpiente, vuelven a ganar a los hijos de luz. Me hubiese gustado que la Biblia dice que el primer poderoso en la tierra hubiese sido un descendiente de Sem, pero no fue así. Fue un descendiente de Canaán, fue un descendiente de Cam, fue Cus, hijo de Cam, el que engendró a Nimrod, y este llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces, recuerde esto: Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. La palabra o el nombre Nimrod significa rebelde. También algunos dicen que su origen etimológico tiene que ver con alguien fuerte, tenaz, valiente, pero principalmente su nombre significa eso, rebelde. Así que si usted está embarazada, o su hija se va a embarazar en algún momento, o su nieta o quien sea, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir ponerle a su hijo Nimrod. ¿Sí? Lo voy a llamar Nimrod. No, le está poniendo el nombre de rebelde. ¿Se da cuenta que nadie le pone a su hijo Judas? Si Gonzalo tuviera otro hijo con mi hermana Gracie y Dios les diera la gracia que les dio a Abraham y a Saraí, bueno, no están tan viejos como ellos, ¿verdad? Pero como ejemplo, ¿no? De que yo pienso que ya ellos cerraron la fábrica. Ya no estoy diciendo secretos, ¿verdad? Ya tienen un jardín de niños, pero suponiendo que volviesen a tener un bebé, no creo que le pongan Judas Victoria, ¿verdad? Jorge, mira, Jorge está bonito, ¿no? ¿Cuánto le pondrían Jorge al niño? De hecho parece chiste, hermanos. Cuando yo nací, mi mamá me dice que llegó un compadre de mi papá y dijo: pónganle Jorge al niño. Así. ¿Y sabe por qué? Porque se acostumbraba antes poner el nombre que te tocaba en el calendario. Qué bueno que me tocó Jorge, porque si me hubiese tocado Filigonio, ¿verdad? Dicen que a alguien le tocó el día del aniversario de la Revolución Petrolera y así le pusieron Ani Rep Petronila o algo así. ¿Qué? Que Dios nos libre, ¿verdad? Cuidado con los nombres. Nimrod significa rebelde. Oiga, se ha intentado identificar a este hombre con Gilgamesh, el héroe babilónico de quien la leyenda y la epopeya o la épica han perpetuado la memoria. ¿Alguna vez escuchamos hablar de Gilgamesh en la escuela? ¿Los que fueron a la escuela? ¿Nadie fue a la escuela? ¿No les enseñaron? ¿Ah? Él iba pero en las de gobierno también se enseña, porque eso es historia universal. ¿De verdad nadie ha escuchado de Gilgamesh? Oremos, hermano Hugo. Bueno, ok. Pero bueno, algunos lo han identificado como Gilgamesh, un héroe del imperio babilónico. Pero la Biblia me dice quién era este hombre, y no me da muchos datos, pero los pocos datos que me da son suficientes para que entendamos dentro de 8 días lo que va a pasar en la Torre de Babel. Por eso es importante que yo dejara sentado en bases históricas esto, para que cuando nosotros estudiemos dentro de 8 días la Torre de Babel, usted sepa por qué sucedió lo que sucedió allí. Mire lo que se dice de este hombre. Verso 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, o sea, hasta se hizo un dicho, así como Nimrod, vigoroso cazador delante
de Jehová. Entonces, segunda cosa que se dice de Nimrod, se dice que era un vigoroso cazador, es lo que se dice, ¿verdad? Algunos también estudiosos lo han identificado con el dios babilónico Ninurta. Y aquí le estoy hablando de historia, ¿ok? No encuentra usted esto en la Biblia. En la historia se conoce a un dios babilónico como Ninurta y se representaba precisamente con un dios con un arco, ¿sí? Recordando precisamente lo que algunos dicen a este vigoroso cazador llamado Nimrod. Entonces, cuando usted vea en la historia universal o en las historias que se refieren al imperio babilónico y note la imagen tallada de alguien con un arco, es precisamente este dios llamado Ninurta, que algunos dicen que hace referencia precisamente a Nimrod. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, escuche bien, por favor. La cosa más macabra que se piensa, y digo que se piensa porque esto no lo podemos comprobar bíblicamente, la Biblia no nos da detalle de esto. Sin embargo, algunos estudiosos y algunas personas que se meten a fondo a estudiar historia y otras cosas que hay en el mundo, han llegado a pensar que cuando la Biblia dice que era vigoroso cazador, este hombre no solamente era hábil y astuto para cazar animales, sino que más que nada se refiere a que era un hombre cazador de hombres. No sé si me estoy explicando. O sea, era uno de los mejores asesinos que había en aquel entonces, ¿sí? Estamos hablando de Nimrod, hombre poderoso, hombre vigoroso cazador para matar, para cazar, no solamente bestias, sino para cazar a hombres. Repito, le estoy hablando de lo que algunos estudiosos han estudiado. La Biblia no me habla de esto, pero con el simple hecho de decir que era delante de Jehová vigoroso, es que de alguna manera este hombre se destacó en la hora de cazar, ¿sí? Tenía una habilidad tremenda para cazar y por eso se le dice vigoroso cazador. En lo que respecta a mi pensar, yo no creo que sea algo errado pensar que sí cazaba también hombres y que fuera un asesino. ¿Por qué? Por lo que sucedió más adelante en la Torre de Babel y todo lo que también la historia se ha dicho sobre él y su madre llamada Semiramis también, que algunos mencionan que él se casó precisamente con su madre Semiramis, tuvieron incesto, lo que pasó con Noé y su hijo, porque acuérdese que este viene de esa descendencia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y entonces del incesto de él con su madre Semiramis, la historia dice y los estudiosos enseñan que nació un hombre o un ser llamado Tamuz. ¿Sí? Ahora, estos nombres no los encontramos en la Biblia específicamente o literalmente escritos así. Usted no va a encontrar Semiramis, usted no va a encontrar tampoco Tamuz, pero vamos a encontrar después, más adelante, algunas referencias que cuando se estudian nos damos cuenta que las comparamos con la literatura universal, la historia universal, y esas cosas que dice la Biblia se le pueden aplicar precisamente a Semiramis y se le pueden aplicar a Tamuz, aunque la Biblia no los mencione por nombre. Quizá los estoy revolviendo, ¿verdad? Pero lo va a entender en su momento. Por ejemplo, cuando hablemos más adelante, usted va a encontrar que la Biblia habla la reina del cielo y dice que ofrecían tortas y ofrecían ofrendas a la reina del cielo. Esta reina del cielo precisamente venía a ser aquella mujer que la historia dice que era la madre de Nimrod, con la cual él tuvo una relación, de la cual nació Tamuz,
que se le llamó después el dios Sol. ¿Sí? El dios Sol, que algunos hasta el día de hoy lo ven cuando el Papa Católico levanta su cetro. Usted se da cuenta que el cetro tiene precisamente una especie de sol arriba, refulgente. No sé si lo ha visto. Y si no lo ha visto, véalo en la próxima misa de gallo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando lleguemos nosotros al Apocalipsis y la Biblia habla de Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra, nos regresa la palabra hasta los tiempos de Nimrod. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque ahí nacieron las abominaciones más grandes hasta nuestro tiempo. Por eso no es descabellado pensar en lo que la historia, la literatura dice acerca de Semiramis y acerca de Tamuz y acerca de Nimrod. Aunque la Biblia no dé datos específicos de esto, podemos nosotros pensar que esto es parte precisamente de lo que la Biblia respalda. ¿Sí? Porque muchos de los ritos que hacen los católicos en su misa cada domingo son ritos precisamente ocultistas. Son ritos que tienen a la gente cegada en su religión. Por eso mucha gente no quiere o no puede salir de la religión católica. ¿Por qué? Porque los tienen, no estoy exagerando, embrujados. Y solamente la palabra de Dios los puede hacer libres. Solamente lo puede hacer libres. Entonces, cuando ellos cada domingo vienen y participan de la hostia, cada domingo vienen y participan de la misa y todo aquello, cada domingo los vuelven a embrujar de nuevo. Fíjese cómo está el asunto. ¿Por qué? Porque todos esos ritos los hacen precisamente en frente de los ídolos que son demonios, entre otras cosas. ¿Sí? Hasta allá vamos a llegar, amado hermano, pero mire dónde nació todo esto. Nació con este hombre llamado Nimrod. ¿Está conmigo? El primer poderoso en la tierra. Continuemos, por favor. Y fue el comienzo de su reino Babel, de donde se deriva después Babilonia. Fue el comienzo de su reino, del reino de Nimrod, Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Acuérdese de esto de la tierra de Sinar. Y dice, de esta tierra, o sea, de la tierra de Sinar, salió ¿para dónde? Para Asiria. Y ojo, edificó. ¿Le suena Nínive? ¿Te acuerdas qué sucedió en Nínive? En los tiempos de Jonás, el profeta Jonás, una tierra pecadora que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. Y Dios tuvo que mandarles al profeta Jonás, porque Dios había decidido, como en el diluvio, acabar con todos y hasta con los animales, ¿cierto o no? Entonces imagínense la grande maldad que había en Nínive. ¿Quién fundó Nínive? Nimrod. ¿Sí? Por eso la maldad creció tanto en Nínive, porque fue una de las ciudades que fundó él. También fundó Rehobot y Cala. ¿Sí? Y luego dice Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Entonces veamos otra vez el mapa por última vez, si no me equivoco, para que podamos ubicarnos nuevamente en lo que estamos hablando. Ahí a ese mapa que ya hemos visto anteriormente, yo le agregué 2 puntos rojos para que más o menos identifique usted dónde estaba Babel, entre los ríos Éufrates y Tigres, y más arriba, Asur, lo que vino a ser Asiria, donde se edificó Nínive. Ahí están estas 2 ciudades que son las más conocidas para nosotros en la historia bíblica hasta el momento. Entonces, él fundó Babel. Ahora, quiero llamar rápidamente su atención, aunque no está allí marcado.
Pero note abajo, por favor, después de Babel está Elam, donde está Persia, y a un lado está Arfaxad, ¿sí? El reino de Persia y Arfaxad. Cerca de Arfaxad, entre medio de Elam y de Arfaxad, se puede ubicar hoy en día la ciudad de lo que era Ur de los caldeos. ¿Qué sucedió en Ur de los caldeos? Y no me digan que no me van a contestar, porque ahora sí me enojo y no los dejo salir. Nadie sale del recreo. ¿Qué sucedió en Ur de los caldeos? Sí, sin miedo, el que sepa. Uno puede salvar a todos. Y yo me voy a comer el pan de todos, porque ustedes se van a quedar aquí castigados. ¿Qué sucedió en Ur de los caldeos? Exactamente. De ahí fue de donde Dios le tuvo que decir a Abraham: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela y que vayas a la tierra que yo te mostraré. Porque toda esa región, desde aquí hacia arriba por el río Éufrates y Tigres, se le llamó Mesopotamia, la cuna de la civilización, y ahí donde nacieron todas las abominaciones en Babilonia y el imperio babilónico. Entonces Abraham vivió precisamente en esa región donde era de las más perversas y pecadoras en aquel entonces, y Dios de ahí lo sacó. No, acá abajo donde está Arfaxad y Elam, ahí estaba Ur de los caldeos. No lo puse, pero se los voy a poner más adelante. ¿Sí? Entonces note por favor todo el recorrido que Abraham tuvo que hacer para ir a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Porque dice que él salió sin saber a dónde. ¿A dónde iba? Era un viajecito de aquellos. No iba en carro último modelo. Y sin embargo él fue obediente. Fue obediente, y por eso se le llama el padre de la fe. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí terminamos. Este hombre Nimrod no solamente fue el primer poderoso en la tierra, no solamente fue un vigoroso cazador, sino que también fue un hombre que construyó grandes ciudades. Nimrod fue un constructor de grandes ciudades, ¿sí? Y una de ellas fue precisamente Babel, donde dice que fue el comienzo de su reino. Amén. No voy a poder seguir más adelante, vamos a dejar hasta aquí, así que espero que tengamos ya las bases sólidas para poder estudiar la Torre de Babel dentro de 8 días. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por recordarnos que toda la desobediencia que podamos nosotros tener siempre traerá graves consecuencias. Ayúdanos para entender tu palabra, y ayúdanos, Señor, para darnos cuenta que estas abominaciones que se plantaron en el mundo desde el tiempo, Señor, de Nimrod, después del diluvio, después de los días de Noé, hasta el día de hoy siguen presentes en la tierra y se siguen esparciendo durante todo el mundo, durante toda la civilización, de tal manera que los hechos que cometió Caín, el homicidio, los hechos que cometió Cam, el incesto, el acto homosexual, el día de hoy, Señor, lo seguimos viendo y se está repitiendo, y es lo que el mundo, oh Dios, está experimentando con más fuerza. Vemos tanta violencia, vemos tantos asesinatos, vemos tanta depravación en el mundo, oh Dios, que lo único que resta es pedirte que guardes a nuestros hijos y que nos guardes a nosotros, Señor, para que nuestros hijos no sean comidos, absorbidos por esta sociedad corrompida que está viviendo, Señor, alrededor de ellos, donde todo habla de inmoralidad,
Las canciones hablan de inmoralidad. Las películas enseñan inmoralidad, homosexualidad. Todo, Señor, está hablando de estas cosas y es difícil escapar de ellas. Sin embargo, con tu poder y tu ayuda, nuestros hijos escaparán de esta condenación y de esta generación perversa, Señor. Lo creemos, Padre, de tal manera que no caerán en los vicios de la borrachera, no caerán en los vicios del alcohol o de las drogas. Padre, no caerán, Señor, en ningún vicio sexual o ninguna aberración, Padre, como la que hizo Cam. Nuestros hijos serán santos porque tú eres santo, y nosotros también seremos santos porque tú eres santo. En el nombre de Jesús, guárdanos, te lo pedimos. Amén y amén.